Los niños pueden pasar a sus clases. Esta es una noche especial. Vamos a tener la presencia de nuestra hermana Mari y nuestra hermana Susan, nuestras líderes del Ministerio Infantil. Y no sé cuántos maestros estamos aquí. Bueno, digo estamos porque si el Señor mueve mi corazón, pues de repente yo también puedo ser maestra. Necesitamos que los que no están sirviendo en el Ministerio Infantil, pues esperamos en el Señor que después de estas charlas que vamos a tener, algunos corazones se van a mover para empezar a servir en el Ministerio Infantil. Sabemos que tenemos un hermoso ministerio infantil, necesitamos más ayuda. Y yo como mamá, como abuela, quiero recalcarles que es importante que en la iglesia nuestros niños reciban la enseñanza de la palabra. Pero la enseñanza de la palabra aquí en la iglesia, si en la casa no es la continuidad, la repetición, el refuerzo de lo que aquí les enseñamos a los niños, pues no es de mucha ayuda. Entonces, antes de ser maestros aquí, recordemos que somos maestros en nuestras casas, con nuestros nietos, los que somos abuelos, y con nuestros hijos, y con nuestros sobrinos, y con todos los niños que tengamos a nuestro alcance. Voy a presentar, no sé cuál de las hermanas se va primero, la hermana Mari. La recibimos con un aplauso, la gloria sea para nuestro Dios. Gracias. Dios les bendiga. ¿Cómo están? Pues sí, el propósito de este día es animarlos un poco, que sepan qué significa el ministerio de niños. No sé quién va a estar en la computadora porque tú. ¿Cómo que nadie, hermano? Que todos sepan qué significa el ministerio infantil conforme a la palabra de Dios. Estas clases son con el propósito de a los que ya están sirviendo, capacitarlos con respecto a esa área del ministerio de niños. A los que no están sirviendo, animarlos a que se apunten con la hermana Susan al final para servir en una área del ministerio de niños. Pero por favor no se abalancen tan rápido con ella, no la vayan a lastimar. No se crea, la hermana Susan. Y al que de plano dice yo no quiero ayudar, no va a estar de más, porque esto es lo que dice la palabra de Dios. De hecho, hasta como padres nos puede servir mucho lo que dice. Entonces, hoy estaremos viendo unas escrituras, no va a ser práctico, poco a poco lo iremos haciendo más práctico y le damos gracias a los pastores que nos dan la oportunidad de enseñarles. Algunos nos estarán viendo por internet, espero que sí. Y hace ratito estaba yo pensando, a veces, como yo siempre les he dicho, los niños son la iglesia de hoy, los niños son muy importantes para Dios. Y a veces nosotros como adultos nos desanimamos y decimos, pero es que ya casi ni viene gente. Y sí, podemos ver que a veces en el servicio hay 2 que 3 adultos, pero si tú vinieras al ministerio infantil, a veces hay como hasta 10 o 15 cuando hay 2, 3 personas. Y cuando hay poquitas más personas, hemos tenido hasta 22 niños. Entonces, ahí está la iglesia. Es parte de nosotros, de nuestro trabajo, pero a veces decimos, no, 2, 3 gentes, me desanimo, pero sí tenemos una iglesia y tenemos alrededor de 22 niños, pero se nos olvida, a mí misma también se me ha olvidado que aquí está la iglesia. Yo no sé cómo pasa, pero digo, si nomás había 2 papás y uno dice, ya hoy no va a haber niños, gracias.
Y que vengo y hay como 15, y Dios mío, ¿cómo le hacen? Sí, tenemos una iglesia que es la iglesia infantil, y me estaba recordando en los momentos cuando íbamos a evangelizar allá a los pueblos. A veces no había adultos, nomás había una mamá o dos, pero había bastantes niños. Y yo veo que allá en Perdón y Amistad en los pueblos no veo que se desanimen. Dicen, sí, tenemos una iglesia, pero tenemos una iglesia infantil. Y no veo desánimo, más bien se emocionan, porque la perspectiva es que sí hay una iglesia a la que tenemos que atender. Tal vez haya pocos adultos, pero niños, les aseguro que hay muchos. Amén. Entonces, espero que el día de hoy les ayude este mensaje. Necesito acomodar mis ideas, pero podemos ver unas escrituras antes de empezar, que es Marcos 10:13 primero. Y antes de leer esto, bueno, vamos a leerlo primeramente. Dice Marcos 10:13, dice, cierto día algunos padres llevaron a sus niños a Jesús para que los tocara y los bendijera. Pero los discípulos regañaron a los padres por molestarlos. Cuando Jesús vio lo que sucedía, se enojó con sus discípulos y les dijo, dejen que los niños vengan a mí, no los detengan, pues el reino de Dios pertenece a los que son como estos niños. El 15 dice, les digo la verdad, el que no recibe el reino de Dios como a un niño, nunca entrará en él. Entonces tomó a los niños en sus brazos y después de poner sus manos sobre la cabeza de ellos, los bendijo. Hasta ahí. Y luego vamos a ver Mateo 18 del 1 al 6. Dice, por este tiempo los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿quién es el más importante en el reino del cielo? Jesús llamó a un niño pequeño y lo puso en medio de ellos. Entonces dijo, les digo la verdad, a menos que se aparten de sus pecados y se vuelvan como niños, nunca entrarán en el reino del cielo. Así que el que se vuelve tan humilde como este pequeño es el más importante en el reino del cielo. Y todo el que recibe de mi parte a un niño pequeño como este, me recibe a mí. Y si vemos todas esas escrituras, no está hablando de, es que está hablando de los pequeños espirituales. No está hablando precisamente de los niños. Y hay un buen párrafo donde Jesús se dio a la tarea de hablar de los niños, porque ahí estaban discutiendo los discípulos, ¿quién será el mayor? Y Jesús oyó. Entonces se tomó a un niño y lo puso de ejemplo y empezó a hablar con respecto a este niño. Entonces, toda esa parte, si continuamos leyendo hasta la parte donde dice que si el pastor, una oveja se le va, no sé si ahí está, no sé si estaba en Mateo o en Marcos, que si una abeja se le va, no dejará a las 99 por ir por la que se le perdió. Y también está hablando, a ver qué dice ahí, Mateo 18:6 dice, pero si hacen que uno de estos pequeños, sigue hablando de los niños que confían en mí, caiga en pecado, sería mejor para ustedes que se aten una gran piedra de molino alrededor del cuello y se ahoguen en las profundidades del mar.
¿Le podemos dar más hacia arriba? Era el 10. Luego dice 18, dice, cuidado con despreciar a cualquiera de estos pequeños. O sea, estamos en el mismo instante donde Jesús tomó a un niño de ejemplo, ¿verdad? Y dijo, cuidado con despreciar a cualquiera de estos pequeños. Les digo que en el cielo sus ángeles siempre están en la presencia de mi Padre. Y ya empezó a hablar de las ovejas. Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se extravía, ¿qué hará? ¿No dejará las otras 99 en las colinas y saldrá a buscar la perdida? Y si la encuentra, les digo la verdad, se alegrará más por esa que por las 99 que no se extraviaron. Y sigue con el mismo tema. De la misma manera, no es la voluntad de mi Padre Celestial que ni siquiera uno de estos pequeñitos perezca. Amén. ¿Sí le están entendiendo? Aquí se está refiriendo a los niños. Y entonces el tema que vamos a ver hoy se llama el valor de un niño, y vamos a ver a través de las escrituras cada parte que Jesús hacía. Jesús en su ministerio quiso, ¿cómo se dice?, enseñarle a sus discípulos y que les quedara claro que los niños también eran importantes para él, no solamente, no sé, a lo mejor porque vivían en una época donde tal vez los hombres varones eran los más importantes, pero si vemos, Jesús en su ministerio le dio importancia a las mujeres y también le dio importancia a los niños. Algo quería enseñarnos a través de su ministerio, que los niños también son parte del reino de Dios, ¿sí? Y luego, en la actualidad, los niños sufren mucho. A veces decimos, ay, quisiera ser un niño sin, ¿cómo se dice?, sin responsabilidades, qué felices son, no trabajan, no tienen que trabajar, no hacen nada, no, pero el mundo de los niños está, ¿cómo se dice?, rodeado de dolor. Por ejemplo, para ellos, el hecho de que si su papá no le provee algo como un lápiz, por ejemplo, ya está estresado. Va a la escuela sin un lápiz. A mí me tocó una niña que quería que orara por ella y estaba muy estresada porque dice que tenía que llevar un lápiz y su mamá no se lo compraba porque no tenía tiempo. Y el maestro la regañaba y hasta que le iba a correr de la escuela. Entonces eso es para ellos estresante porque van y le dicen al papá y el papá no tiene tiempo. Lápiz. O sea, no es algo que digas, oh, wow, es algo como de vida o muerte, pero para ellos sí. Y más en esta actualidad, estuve viendo unas, ¿cómo se dice?, como porcentajes, como estadísticas, y nomás vi unas 3 y ahí le paré, dije, ay no, qué feo. Pero estuve viendo que según la UNICEF, dice, hay 46 millones de niños que sufren de hambre y 6,000 al día mueren de hambre, 6,000 al día. Y luego también dice que hay 10 millones de niños que viven en la calle. Esta cifra no ha cambiado desde hace más de 20 años. La UNICEF también dice que hay 2 millones de niños que son abusados sexualmente. Y el 95% de estos abusos se da en el seno familiar. ¿Verdad? Con esas estadísticas. Los niños son abusados, sufren violencia familiar, son afectados por la inseguridad. En algunos países trabajan los niños. Hay niños que viven en la calle porque es mejor vivir en la calle que en el hogar que les tocó.
Los niños también son menospreciados porque se piensa que son molestosos y fastidiosos. Y ahora lo nuevo, lo nuevo que se está viendo ahora, que viene a, ¿cómo se dice?, a destruir la vida de los niños. Por ejemplo, el aborto, el bullying. Hay niños que se suicidan. Qué feo, ¿verdad? O los ataques que hay ahora acerca de su identidad sexual, que dicen, no, pues tú escoge lo que quieras hacer, no importa el cuerpo que tengas. Esos son ataques, esas son huestes celestiales que vienen a atacar la vida de los niños. El diablo sí está muy ocupado tratando de destruir la vida de un niño. ¿Saben por qué? Porque si destruye la vida de un niño, destruye todo el entorno que va a haber alrededor. Por ejemplo, un niño abusado sexualmente va a crecer amargado, lleno de rencor. ¿Qué va a hacer al rato? Mata a muchos. O gente sin valores acerca de Dios, sin valores personales. En fin, lo que vemos es que el diablo está más preocupado por la vida de los niños que ni nosotros como iglesia. No estoy hablando como el pastor o los líderes, como iglesia, como cuerpo de Cristo. No solamente perdón y amistad hay, todos aquellos que somos creyentes. El diablo está más preocupado en destruir la vida de esos pequeños porque sabe, ya casi las familias son disfuncionales, ¿qué les quiero decir? Los niños al ser perjudicados, al ser abusados, pues toda su vida se destruye y todo su entorno. ¿Sí? Podemos ver el PowerPoint, uno que tenía desde el principio, por favor. Gracias. Amén. Esto nunca se había oído, como aborto, bullying, suicidios, ahora matazones, y a veces son por los niños. Entonces, yo les animo a que como iglesia atendamos a los niños. Sí tenemos una iglesia, ahorita yo creo que hay 4, 5, 6 niños ha de haber ahí. Y los animo a que nos preocupemos por ellos, a que sirvamos. A lo mejor no te gusta estar dentro de un grupo responsable, pero te entiendo. Pero por decir las hermanas mayores como mi mamá, la hermana Maris, Dinora, ellas pueden decir un día, ¿sabes qué? Yo quiero ir hoy a orar por los niños. Adelante. O algún maestro se va a molestar, sí, ya. O quiero ir a darles una palabra este día a los niños. Y no precisamente tienes que estar enfrente del grupo ni cuidándolos, pero puedes ir a darles una palabra. Y ningún maestro a orar por ellos, a ungirlos, a mostrarles que son importantes. No quieres ayudar con un grupo, no quieres enseñar, pero puedes cooperar, puedes traerles snacks. Aquí Susan recibe todos los snacks. Sí, en fin, hay muchas formas en las que puedes ayudar. Que dijeras, yo no tengo paciencia para los niños, pero traeré un pastel una vez al año para ellos. Con eso tenemos, ¿verdad? Entonces, como iglesia debemos de hacer algo por los niños, ¿sí? Y en este mundo moderno, recordemos que los niños son educados hasta por una computadora, juegos de video, televisión. Como ahorita yo que estoy trabajando,
Yo pienso que a veces nomás paso con la niña unas 2 horas. Y gracias a Dios mi mamá la cuida y ella le ha enseñado todo, a levantar sus manitas, a orar por los alimentos. Pero si la cuidara otra persona que ni temor de Dios tendría, mi hija ni educación cristiana tendría, porque a veces no tenemos tiempo. No es excusa, como papás nos debemos de dar un tiempo, pero como iglesia también tenemos una responsabilidad. Como iglesia a veces teníamos eso equivocado de que los niños son la iglesia del futuro y no, ¿verdad? Eso ya lo hemos aprendido, que son la iglesia de hoy. Y a los martes, los martes es cuando viene más gente, pero aún así usted puede decir, ay, poca gente. Pero de 25 niños no bajamos. Los que enseñan los martes, eso sí tienen amor, porque duran como 1 hora y media o casi 2. En fin, tenemos una iglesia que son los niños, ¿sí? A ver, sonrían, aplaudan porque a ver, entonces como iglesia debemos de, amén. Como iglesia debemos de darle la misma importancia que Jesús le dio a los niños. La misma importancia que se le da a los adultos o a los jóvenes se le debe de dar a los niños. ¿Cómo? A través de un ministerio que se ocupe de enseñar la palabra de Dios. Y ya como maestros también debemos de empeñarnos a dar lo mejor de nosotros mismos, porque nosotros estamos ministrándole la palabra a los niños. Si hacemos, ¿cómo se dice? Si damos una clase así nomás o no nos preparamos bien, también no estamos haciendo lo correcto, ¿sí? Y entonces lo que sigue del PowerPoint, más adelante, y ya vimos esas escrituras hasta ahí. Dice la importancia de los niños para Cristo. Ya leímos esas escrituras y en base a esas escrituras vamos a estar viendo varios puntos que vimos ahí, ¿sí? Entonces, en lo primero, en Marcos 10:14 vimos que Jesús desea que todos los niños se acerquen a Él. Cuando Jesús le dijo a los discípulos, los regañó y les dijo, dejen que los niños se acerquen a mí, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. El deseo de Dios es que también los niños se acerquen a Él. Número 2, Jesús se enojó cuando se les impidió acercarse. Eso está en Marcos 10, 13 y 14. Cuando se enojó y les dijo, dejen que los niños se acerquen a mí. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esas escrituras? Para no volver ahí, dice. Jesús también lo que hizo, los tomó en sus brazos y los bendijo. ¿Sí? Y luego el siguiente punto dice, Jesús dijo que fuéramos como niños para entrar en el reino. Y hay otras escrituras que hablan acerca de la humildad de los niños, de cómo reciben ellos el evangelio. La verdad aquí en Estados Unidos sí es un poco más difícil, pero yo, por ejemplo, en México, en los pueblos, los niños reciben el evangelio tan abiertamente y con mucho amor, y si les dices Dios te ama, sí, Dios me ama. Y luego lo van a ver con la hermana Susan también, que son pocos niños los que dicen que no o rechazan a Dios. Y entonces así quiere Jesús que seamos como ellos, como los niños. El siguiente dice, antes, cuando los discípulos le preguntaron quién era el mayor en el reino de los cielos, Él puso de ejemplo a un niño. Podemos ver Marcos 9:30. ¿Sí lo vimos? No.
Nomás vimos Marcos y Mateo. Marcos, puedes ir a la Biblia y ver Marcos 9, 36 y 37. Muchas gracias. No sé quién está. Dice, entonces puso a un niño pequeño en medio de ellos y tomándolo en sus brazos le dijo, todo el que recibe de mi parte a un niño pequeño como este, me recibe a mí. Y todo el que me recibe, no solo me recibe a mí, sino también a mi Padre quien me envió. Otra vez vamos a ver, todo el que recibe de mi parte a un niño pequeño como este, me recibe a mí. ¿Quién está hablando? Y todo el que me recibe, no solo me recibe a mí, sino también a mi Padre, quien me envió. A veces como adultos queremos que los niños sean adultos enanitos, pero ellos son diferentes, amén. Y quisiera uno ser a veces como niños. Aquí se pelean las chiquillas y al ratito ya andan, ay, sorry, besándose y eso. Pero si yo me peleo con Susa, yo pienso que duro 3 días, no, tampoco. 3, hasta que se me pasa, pero no, los niños son diferentes. Entonces, si era esa, dice, Jesús dijo que debemos de confiar en Dios como lo hace un niño. Podemos ver Marcos 10:15. Lo siento de que vas a andar. Les digo la verdad, el que no recibe el reino de Dios como un niño nunca entrará en él. ¿Puedes ver Reina Valera en Marcos 10:15, por favor? De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. No sé qué versión tengo yo que dice: les aseguro que si alguien no confía en Dios como lo hace un niñito, no podrá ser parte del reino de Dios. Sí, los está poniendo como ejemplo de su confianza en Él. ¿Podemos regresar al PowerPoint, por favor? No sé cómo lo hice que no sale todo. También dijo Jesús que no los menospreciaran. Ya no vamos a Mateo 18:10. Ahí quédate nomás. No lo tengo. Pero ahí les dijo que no los menospreciaran. Jesús dijo que recibir y atender a un niño es como si se tratase de Él mismo. Sí, cuando tú recibes a un niño, cuando tú lo atiendes, cuando tú le enseñas, es como si se tratara de Jesús mismo. Entonces, si tú eres un maestro, estás ante el grupo, es como que si le estás enseñando a Jesús mismo. Y pues hay que hacerlo bien, ¿verdad? Porque si estuviéramos aquí, estuviera el Señor Jesús, me hubiera preparado así. Sí, aquí está el Señor en medio de nosotros. Entonces, cuando estamos delante de un niño, estamos delante del Señor Jesús. Sí, los niños, por ejemplo, en mi trabajo, estoy ahorita en los taxis y llega una señora con un puño de hijos y todos... Y sí, la verdad, a veces hasta tiran la basura y hacen un ruidajo. Pero nomás entra un niño y no hay una cara fea que le hagamos. Creo que yo también. Por eso les digo, los niños también necesitan a Dios, también sufren. Luego Jesús advirtió duramente a aquellos que hicieran tropezar a un niño. ¿Se acuerdan? Está hablando de los niños y dice, si hacen tropezar a uno de estos pequeñitos, más les vale que se ate el cuello
a una piedra de molino y que lo avienten al mar. No, si nos dicen eso aquí, ya no venimos a la iglesia. No, es una exhortación dura y Jesús la hizo con respecto a los niños. Y yo sí estuve meditando porque a veces la gente dice, leyendo las escrituras y leyendo los párrafos, y a veces la gente dice, oh, está hablando de los pequeños espirituales, y sí, está bien, pero está hablando precisamente de los niños, porque fue en el momento en que él agarró a un niño y dijo, el que no sea como este niño no entrará en el reino de los cielos. Y así. Y luego aquí dice, el siguiente punto, también dijo, esto ya está un poco en otra escritura, en el Antiguo Testamento también está, dijo que la perfecta alabanza viene de los niños y de los bebés. Cuando dice, ¿podemos ver Mateo 21, 12 al 17, por favor? Y rápido se va el tiempo. Y si ahorita piensan que les di muchas escrituras, espérense, todavía hay más escrituras que no veremos hoy en esta clase, pero dice una, ¿cómo me dijeron? Estadística que la palabra niño se menciona más de 2000 veces en las escrituras, así que hay muchas más escrituras, muchos más temas que seguiremos viendo. Entre ellos el que siempre no sabemos, de instruye al niño en su camino. ¿Sí? Estábamos viendo Mateo, ¿qué dije? 21:12. Dice, entró Jesús en el templo y echó fuera. 16. Sí, es que es cuando Jesús entró al templo y se enojó porque estaban vendiendo y todo, y volcó todo. Y a ver, regrésale al 15. Bueno, entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo, escrito está, mi casa de oración será llamada, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y en el templo se le acercaron ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al hijo de David, se enojaron y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, ¿nunca leíste de la boca de los niños y de los que aún maman, fundaste la fortaleza? Y en el Salmo hay una referencia de esta, dice que fundó la perfecta alabanza. Entonces, ahí ellos estaban molestando porque los muchachos gritaban, Hosana al hijo de David. Pero él se estaba agradando de las alabanzas y dijo, ¿qué no has leído? Que de la boca de los niños y de los bebés viene la perfecta alabanza. ¿Sí? ¿Podemos regresar al PowerPoint? Gracias. Ya vamos a leer esto porque ya sigue sus. Pero hay muchas escrituras, no sé si están aprendiendo algo. En la iglesia nuestra actitud para con los niños debe ser la misma de Jesús. Y seguimos. El Señor demostró por medio de su ministerio cuán importantes son los niños en el reino de Dios. Y al final dice, cuando entendemos cuán importantes son los niños para Dios, entonces sentiremos el deseo de trabajar con ellos. Sigamos. Y aquí vamos a ver rápidamente
varios niños que Jesús usó tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Dice, Jesús usó a un niño como instrumento del milagro de la alimentación de las 5,000 personas. ¿Se imaginan el testimonio que fue para ese niño? Siempre pudo haber agarrado una viejita, una señora, un hombre, pudo haber agarrado, pero él tomó a un niño. Y siempre damos estas escrituras de que Dios se preocupó por su pueblo y los alimentó, pero el niño nunca lo menciona. El chiquillo que traía los... Nunca lo mencionamos, ¿sí? Pero para ese niño, ¿se imaginan todo lo que Dios hizo al ver cómo todo eso se multiplicó? A lo mejor hasta él se llevó las 12 canastas, porque él las necesitaba en su hogar, no sabemos. Pero Dios usó a un niño. También David liberta a Israel cuando elimina al gigante Goliat, y él todavía era un joven. La criada de la esposa de Naamán ayudó con su testimonio a que Naamán sanara. ¿Sí saben quién es Naamán? El general que tenía lepra. Y dice que la muchacha que vivía con él, la esclava que estaba, es la que le dijo, ve con el profeta. Pero Dios usó a esa muchacha. También Samuel, siendo niño, empezó a escuchar la voz de Dios y a profetizar. Dios le habló y le dijo los planes que tenía para Elí y sus hijos. Samuel, dice la Biblia que Elí era el sacerdote y sus hijos ahí se la pasaban en el templo, pero no ministrando, sino llevando mujeres y acostándose con ellas y haciendo un desorden en la casa del Señor. Y entonces Dios le dijo a Samuel lo que le iba a suceder a ellos. Ellos murieron, los hijos murieron en la guerra, creo, y Elí, desnucado, creo, se cayó para atrás, ¿sí? Y Dios usó a Samuel para dar esa palabra profética. Seguro no había un adulto temeroso de Dios. Seguro no había otro profeta en ese entonces, no sé. Dios quiso usar a un niño, a Samuel. Vamos al siguiente punto. Y también vamos a ver aquí rápidamente otros ejemplos de niños que recibían grandes promesas de Dios a una edad muy temprana. David, ungido como rey siendo un joven. Dios guardó la vida de Moisés de una manera espectacular para que pudiera cumplir con su llamado, el de liberar a su pueblo Israel. ¿Se fijan que esto de Satán, de destruir la vida de los niños, va desde el Antiguo Testamento hasta hoy en la actualidad? Él sabe por dónde empezar. Y nosotros como iglesia, ¿qué estamos haciendo? Y quiso destruir a Moisés, quiso destruir al Señor Jesús. Quiere destruir las generaciones que vienen más adelante. A lo mejor yo no tengo un propósito espectacular, pero mi hija tal vez sí. Dios va a hacer algo en su vida de ella, no sé. Entonces, pero si me destruye a mí, voy a destruir con mi amargura y todo la vida de esa niña, y no se va a cumplir el propósito que Dios tiene para la vida de ese niño, de esa niña. Y por eso Él quiere destruir las generaciones. Y también vemos que Isaac y Jacob recibieron promesas antes de nacer. Joás y Josías empezaron a reinar sobre Judá cuando eran niños. Lo que estamos viendo aquí son ejemplos de niños que no podemos ir a ver todas las escrituras, pero son bastantes, ¿verdad? Dios le dijo a Jeremías que lo había llamado antes de nacer.
Y Juan el Bautista cuando nació fue llamado profeta del Altísimo. Y también Dios ya tenía un propósito con Juan el Bautista desde antes de nacer. Dios ya tenía un propósito, un llamado para Jeremías desde antes de nacer. ¿Sí? Sigamos con la otra. Y ya no vamos a leer esta, pero dice, los niños, en el Salmo 127 dice que los niños son herencia de Jehová, dice que son cosa de estima el fruto del vientre. Este es Antiguo Testamento, no solamente el Nuevo. Dice que los niños son saetas en mano del valiente. Y yo decía, saetas. Entonces las saetas son como las lanzas, ¿verdad? En manos del valiente. ¿Por qué? Y me puse a leer y es que, ¿se acuerdan que antes se peleaban? Entonces mientras más hijos tenían, más probabilidades de ganar. Si yo me pongo a pelear con Susan, pues con Adrianita, ¿no? Ella tiene más probabilidades de ganar y así. Entonces, por eso decía la Escritura que mientras más hijos tenías, son como saetas en tu mano y puedes obtener la victoria. ¿Sí me explico? También dice son corona para los abuelos. Son como un orgullo, un adorno, ¿verdad? Y son plantas de olivo. Y recordemos que el olivo antes era como el petróleo ahora, un objeto, ¿cómo se llama? Un producto natural muy valioso, porque el olivo se usaba para cocinar, se usaba para medicina, sanar, y se usaba como combustible, porque también las lámparas, era muy valioso el olivo, y por eso dice, son como plantas de olivo, ¿sí? Y luego la otra escritura, Salmo 144, dice, son plantas y tus hijas como esquinas labradas de un palacio, como algo hermoso, ¿no? Precioso, construido preciosamente son nuestras hijas. Y ya vimos eso que en la Biblia la palabra niño se menciona aproximadamente 2000 veces. ¿Qué sigue? Y ese ya es tema de Susan. Pero son muchas escrituras, no podemos detenernos sobre cada una de ellas. Si quieren las copias y ir estudiando cada parte de cómo Dios, a Él le importan los niños, ¿sí? ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor y recibimos a Susan? Dios les bendiga. A mí me tocó la importancia de por qué evangelizar un niño. Y tengo también muchas escrituras, vamos a verlo rapidito, pero como dijo la hermana Mari, podemos darles copias y en la casa podemos seguir estudiándolo porque es muy importante y me gusta mucho porque pues todo es basado en la palabra de Dios. Este curso que da la hermana Mari es un curso para maestros y todo está basado en la palabra de Dios, si se fijan, y son muchas escrituras, así que con calma luego las pueden ustedes estudiar. Es bien importante, son 5 puntos. Es importante evangelizar a un niño porque es un mandato de Dios. Voy a leérselas yo aquí, si me pueden seguir con la computadora. Vamos a ir a Marcos 16:15. El primer punto es un mandato de Dios. Dice Marcos, Dios quiere que toda criatura lo conozca. Es Marcos 16:15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Toda criatura es adultos, jóvenes y niños. Es todo, como nos enseña Pastor Arturo, es todo nuestro mundo, todo el entorno, aún a ellos los incluye a los niños. Y vamos a ir a Mateo 18:14, porque es un mandato de Dios. Mateo 18:14.
Dice, de igual modo, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Entonces, el primer punto es porque es un mandato de Dios el evangelizar aún a los niños. Si se fijan, hay veces que hacen en México o en Perdón y Amistad México, sí, lo veíamos mucho, y aún aquí creo que sí, a veces lo hacen unas iglesias, evangelizan, y si se fijan se juntan muchos niños, por eso rentan brincolines o hacen algo para que los niños se junten, porque tenemos que tener en claro que es muy importante hablarles a ellos también de la salvación, hablarles de quién vino y murió por ellos, quién está ahí a su lado para ayudarlos cuando ellos lo necesiten, porque como dijo la hermana María, a veces pensamos que los niños todo es color de rosa, pero hay niños que necesitan conocer al Señor, ¿verdad? Entonces es un mandato de Dios. El segundo punto es porque son pecadores y necesitan ser salvos. En Romanos 3:10 dice que no hay justo ni aún uno. Entonces, cuando entró el pecado a la tierra, entró al mundo, y aún los niños también necesitan ser salvos. Vamos a ir a Romanos 3:23. Romanos 3:23 dice, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces ellos por eso necesitan ser salvos, porque también están destituidos de la gloria de Dios y necesitan reconciliarse, necesitan conocer del Señor y ser salvos. Por eso es necesario evangelizar a los niños. El tercer punto es porque ellos responden más abiertamente y sinceramente a cualquier otra gente, que cualquier otra gente. Si los niños tú les predicas, bueno, yo soy maestra de niños desde los 12, 11 años y me gusta mucho enseñarles a ellos, porque si se fijan los niños, como dice la palabra de Dios, que seas como un niño, ellos te creen. Por eso la palabra de Dios dice que seas como un niño, que tengas tu fe como la de un niño. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, Angélica me dice, mamá, ¿me compras una bicicleta? Y yo le digo, sí, hija. Y ella, yes, y ya va con Anita, va con Raquel, va con todas las amigas, me van a comprar una bicicleta. Y yo todavía no se la compro, ¿verdad? Pero ella ya creyó a la palabra de su mamá, ya creyó que yo le voy a comprar una bicicleta. Así debemos de ser nosotros. Y ellos responden más rápido, más abiertamente también al evangelio. Cuando tú les hablas del Señor, estamos viendo la importancia de evangelizar a un niño. Cuando tú les dices y les hablas de Jesús, ellos se emocionan y dicen, wow. Me tocó estar, creo que aquí fue que les estaba explicando porque yo se los cuento como historia, depende de los niños que estén, el grupo que tú estés. Y aún ellos dicen, wow, y hasta los ojitos se les hacen llorosos porque les empiezo a explicar cómo el Señor Jesús vino y murió por ellos. Murió por todos nosotros para salvarnos. Y se emocionan cuando les digo, y luego cuando se murió, fue y peleó. Y le quitó las llaves de tu corazón al enemigo y por esa razón ya podemos ser salvos. Y ellos se emocionan y están más abiertos a rápido recibir el evangelio, recibir al Señor. La estadística está es el último, esa estadística, si se fijan, fue realizada a cristianos y se obtuvo que el 86% aceptaron a Cristo antes de los 15 años. Fíjense, el 86% acepta a Cristo antes de 15 años. El 10% fueron salvos después de los 16 años, solo el 10%. Y el 4% son salvos después de los 30 años. Es más duro que sean salvos cuando es un adulto que cuando es un niño. ¿Se fijan? No sé si hay veces que los adultos hasta que ya están, ya no pueden más, se podría decir, ya están todos destrozados y eso ya dicen, sí, necesito ayuda, necesito a alguien, porque no, ya no puedo más. Pero
Por eso esta estadística dice que solamente 4% de los adultos son salvos cuando ya son adultos, y la mayoría son niños y jóvenes, el 86%, que aceptan más rápidamente al Señor. El cuarto punto que vamos a ver, ¿por qué evangelizar a un niño? Es porque el diablo no está esperando que los niños sean adultos, como lo habíamos visto con la hermana Mari también. Todo está unido, si se fijan. El diablo no espera que crezcan para destruirlos, sino que los quiere destruir desde niños, porque él sabe bien que cuando crezcan son una arma poderosa en el reino de Dios, que él los va a usar, y aún los usa desde niños, como a Samuel y a varios niños que usó en la Biblia, como dice. Vamos a ir a 1 de Pedro 5:8. Dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y no solamente estamos viendo que no solamente busca a quien destruir de los adultos, sino de niños, jóvenes, todos en general. Entonces, por eso es muy importante que evangelicemos a los niños, porque el diablo no espera que crezcan, sino que los quiere destruir desde chicos. El quinto es, porque si un niño se convierte, se ha salvado una vida eterna. Una vida entera. Si el niño se convierte, se salva una vida entera. Si se convierte un adulto, se salva solamente su alma. ¿Sí entendemos ahí? Si el niño se convierte desde chiquito, se salva toda su vida, porque el Señor lo guarda y luego el Señor lo usa desde chiquito, lo cuida que no sea lastimado, lo restaura. Si él fue lastimado, pues lo restaura desde chiquito, y él va creciendo en los caminos del Señor, y entonces se salva toda su vida. Y si el adulto se salva, solamente su alma. Entonces, siempre que escucho a Pastor Arturo que dice que él a veces dice, ¿por qué no serví al Señor desde joven? A veces, si se fijan, si ahorita el Señor nos usa grandemente de adultos, y si nos hubiera realmente cambiado nuestra vida desde chiquitos, ¿cómo nos puede Él usar grandemente toda la vida? Y no nada más el alma, y no nada más unos pocos años, sino que podemos servirle a Él en gran manera desde que estamos jóvenes y chicos, como lo hemos hecho. Entonces, por eso es muy importante evangelizar a un niño. Y hay veces que nosotros decimos, como papás, como abuelos, tenemos la responsabilidad de enseñarles a un niño. Nunca asuman que sus hijos son salvos, niños, jóvenes, aunque vengan a la iglesia. Siempre tenemos que, en el ministerio infantil hay una regla para los maestros, que se les tiene que enseñar. Cada vez que tú das una clase como maestro, al final tienes que tomar un tiempo y enseñarle, evangelizar a un niño. Y hay formas sencillas como evangelizar a un niño y asegurarte que los niños reciban a Cristo. Porque si ese niño nuevo que vino a la clase recibe a Cristo, él es salvo. Y si se va y ya no regresa a la iglesia, él ya es salvo. Entonces, el Señor se va a encargar de donde quiera que esté el niño, traerlo, cuidarlo, amarlo, y que alguien vaya y le siga hablando, dándole la secuencia que él necesita. Por el tiempo yo me fui más rapidito, pero les quiero dar 4 ejemplos de cómo evangelizar a un niño. ¿Vieron conmigo el tema de, cómo se llama el tema que vieron conmigo? ¿Por qué evangelizar a un niño? Entonces, ¿por qué lo tenemos que evangelizar? Es un mandato de Dios. Ellos son pecadores y necesitan ser salvos. Responden al evangelio más abierta y sinceramente que cualquier otra gente. El diablo no está esperando que los niños sean adultos para destruirlos. Y si se convierte un niño, se ha salvado una vida entera
Y si se convierte un adulto, solamente el alma. Entonces, ejemplo rapidito para que les enseñen a sus niños. Aquí tienen una pulsera, ¿se fijan? Negro, rojo, blanco, amarillo, verde y azul. El negro significa el pecado. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de Dios. Nosotros todos estábamos alejados de Dios, pero el Señor mandó a su único Hijo y Él vino y derramó su sangre preciosa por nosotros para que nuestro corazón se limpiara blanco como la nieve y un día podamos ir al cielo, que en el cielo hay calles de oro y un mar de cristal. Pero también ya somos salvos y tenemos esa promesa. Pero también es muy importante que sigamos viniendo a la iglesia para que como los arbolitos que crecen, nosotros crezcamos en fe. Crezcamos en fe como los árboles, que es el color verde, y así vamos a tener la victoria siempre. Y también tenemos algo que es maravilloso, que es el Espíritu Santo, que está con nosotros y es nuestro ayudador. Esta se llama la pulsera de la salvación. Son ejemplos nada más. Y este se llama el libro sin palabras. Es lo mismo cuando ustedes dan, yo se los di rapidito, pero cuando ustedes están con los niños hasta una clase pueden dar de los colores. Y este sería lo mismo. Pecado, sangre de Cristo, su corazón creciendo. Y luego el amarillo es el cielo, las calles de oro. ¿Quién se portó mal para sacarle la tarjeta negra? Esta es con tarjetas, es lo mismo, ¿se fijan? Hay muchos ejemplos que ustedes pueden usar. Como les digo, no nada más para los maestros, también para los papás, los abuelos. Siempre estarles hablando a ellos del gran amor que el Señor nos dio, porque eso es el evangelizar a ellos, o sea, decirles cuánto Dios nos amó y darles esa enseñanza, esa palabra a ellos. Aquí está el guante, este se llama el camino de Romanos. Ustedes pueden, o la mano del evangelio, dice en Romanos 3:23 que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. En Juan 3:16 dice que Dios nos ama. Y luego Romanos 5:8 dice que Jesús murió. Y luego dice que si recibimos ese regalo en Romanos 10:9, somos salvos, somos sus hijos. Somos salvos en Romanos 6:23 dice. Y también dice, he pecado pero Dios me ama y por mí murió Cristo. Y si recibo ese regalo, soy su hijo, soy salvo. Y otra canción, ya les voy a cantar. Les voy a cantar con el libro de colores. Dice, pecado negro encontró Jesús en mi corazón. Su sangre ya la lavó, cual nieve ya se quedó. En su palabra yo leo que al cielo fue a preparar hermosa mansión para aquellos que al mundo vino a dejar. No olvidemos la importancia de evangelizar a un niño, aun cuando vean, yo les digo, si no son maestros, a sus nietos, a sus hijos, pero también a veces vemos niños en las tiendas, niños que están llorando, y a veces uno no sabe, acérquense y háblenle sin temor, y ellos los van a recibir. Tengan la seguridad que los niños van a recibir eso, y es muy bonito que ellos también sean salvos. Para eso nos llamó el Señor. Dice su palabra, id y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces, nunca olvidemos la importancia que incluye a toda criatura, son los niños también. Dios les bendiga. Gloria a Dios. ¿Aprendimos algo? Y gracias a Dios por las hermanas que hoy compartieron con nosotros. La verdad que voy a confesar que yo fui uno de los primeros en que
cuando muchos decidieron, pues, abandonarnos, esa es la palabra que mejor describe. Yo fui uno de los primeros en decir, bueno, que los pongamos a los niños a ver una película ahí, a dibujar un rato, pero obviamente escuchando a las hermanas me di cuenta de que es muy importante el enseñarles a los niños. La hermana Mari lo dijo de una manera que pues viendo todas las escrituras donde vimos cómo se hablan de los niños, está muy claro la importancia que hay que darle a los niños. Y cuando Susan dijo lo de que si salvabas a un niño, eso estuvo muy bonito. Salvas una vida entera. Todos tenemos acá niños, todos tenemos acá o nietos o hijos, y pues obviamente todos quisiéramos que nuestros hijos sean salvos desde pequeños, ¿no es cierto? Para que no pasen lo que nosotros pasamos, si se puede decir, al menos en mi caso. Muy bueno, yo quisiera que tal vez nos preparemos para dar esta misma clase entre semana un día y seguir insistiendo, porque yo estoy cada vez más convencido de que los niños son muy importantes. No quisiera que ninguno de ustedes pensara que, pues como pensaba yo, ¿no? Pues son niños, nada más pónganles una película o denles crayolas para que pinten y se pase la hora del servicio. No, hay que invertir mucho tiempo en ellos. Y le doy gracias a Dios por la vida de los que siguen invirtiendo el tiempo, le doy gracias a Dios por la vida de los que decidieron quedarse, decidieron invertir el tiempo, aunque parezca, aunque desanime, aunque diga uno, bueno, antes éramos tantos, ahora somos pocos, eso no importa. Lo importante es que nosotros sigamos poniéndole el mismo empeño que le hemos puesto desde el principio. Yo creo que eso va a ayudar. No sé dónde escuché que si tú convences a un niño o si captas la atención de un niño, él es el que va a traer a los papás que tal vez todavía están indecisos de venir a una iglesia. Amén. Entonces vamos preparándonos, tal vez más adelante podamos hacer algo con los niños como un día especial como lo hacíamos antes, pero necesitamos su ayuda, necesitamos su participación, y eso fue la intención de esta noche, de que ustedes vean que se está haciendo, que hay una intención de hacer algo. Y como dijo la hermana, ¿no? Tal vez no puedan enseñar, tal vez no puedan estar como maestros, pero trayendo algo, no una vez al año, ¿no? Pero una vez al mes de repente, ayuda mucho porque hay algunos que sí tienen la capacidad y las ganas de estar siempre con los niños, hay otros que tienen la capacidad y las ganas de estar, ¿cómo se dice? Supporting, apoyando económicamente esa área, porque aunque parezca mentira, en esa área también se invierte bastante, aunque ustedes no lo vean, se invierte bastante. ¿Alguien dice amén? Vamos a inclinar nuestros rostros, cerrar nuestros ojos para ya concluir esta noche. Vamos a darle un momento al Señor para nuestras ofrendas y nuestros diezmos, y yo quisiera que oremos en este momento. Padre, te damos gracias, Señor, por la vida de mi hermana Mari y mi hermana Susan, Señor, de que ellas estuvieron hoy aquí impartiendo con nosotros la importancia que le debemos de dar a los niños. Padre, y esta noche no hemos venido con las manos vacías. Siempre venimos a tu presencia con algo hermoso, Señor, y esta noche no es la excepción. Hoy hemos traído algo que nos ha costado tal vez mucho trabajo conseguir, pero Señor, lo traemos con alegría porque sabemos que al ponerlo en tus manos, si son nuestros diezmos, tú abrirás las ventanas de los cielos y derramarás abundantemente sobre nosotros, como dice tu palabra. Y si son nuestras ofrendas, nuestra semilla, tú la multiplicarás, como dice tu palabra, Señor. Te damos gracias en esta noche, porque sabemos que tú cumples tu palabra, y es por eso que lo hacemos con alegría, con un corazón alegre. Damos con un corazón alegre, porque sabemos ya de antemano el resultado que eso producirá. Te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, y todos decimos un fuerte amén. Por favor, los sugiere si me pueden ayudar a repartir sobres. Y cuando ustedes estén listos pueden pasar al frente a depositar sus diezmos y sus ofrendas.
¿Qué les parece si damos un fuerte aplauso al Señor por nuestras ofrendas? Bravo. Vamos a ponernos de pie para ser despedidos, por favor. No sin antes recordarles, este martes los esperamos, 6:30, estará con nosotros Pastor Ana. Si usted puede, nos gustaría que nos acompañe. Martes, 6:30. Vamos a inclinar nuestros rostros, cerrar nuestros ojos para ser despedidos. Padre, te damos gracias, Señor, por esta noche, por esta tarde. Gracias, Señor, por tu palabra. Y declaramos, Señor, que ninguna arma forjada contra nosotros prevalecerá. Gracias, Señor, porque tus ángeles acampan a nuestro alrededor y nos protegen. Gracias, Señor, porque mañana tú cuidarás nuestra salida y nuestra entrada. Gracias, Señor, porque esta semana veremos tus maravillas de acuerdo a lo que dice tu palabra, Señor. Gracias, porque tú nos permitirás mañana un día más de vida para poder poner en práctica lo que hoy aprendimos. Gracias te damos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, y todos decimos un fuerte amén.